A continuación, damos inicio al conversatorio en el que participan el doctor Juan Manuel Santos, el doctor Juan Fernando Cristo, la señora Pastora Mira, el señor Carlos Alberto Sánchez Rivas, y este conversatorio será moderado por la doctora Laura Gil. Y con el apoyo mayoritario de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso, reconoce explícitamente unos derechos para sus víctimas, tanto económicos como de reparación simbólica, estableciendo mecanismos de justicia transicional. Sin duda alguna, esta ley se convertirá en un instrumento de paz y reconciliación en Colombia, y esta ley cambiará el paradigma de la sociedad colombiana de la manera como nosotros todos nos hemos aproximado al conflicto armado en Colombia. Siempre lo hemos hecho a través del lente de los victimarios. Ahora vamos a comenzar a ver el conflicto desde la perspectiva de las víctimas. Que ahora, de una forma metódica y con gran envergadura, podamos dedicarnos a las víctimas. A un proceso que yo espero que cambie la historia del país. En beneficio de nuestras víctimas. Si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente de la República y para ustedes ser congresistas. Es importante para el gobierno mantener un diálogo cercano con las víctimas y con sus representantes. Y los colombianos y el mundo nos den su apoyo para hacer de esta ley que hoy sancionamos un instrumento de paz y de justicia. Ha sido votado por unanimidad. ¿Tiene la palabra? Tantos recuerdos trae ese video, tantos recuerdos de tanto trabajo, Pastora, Carlos. Es un honor para mí estar en esta universidad, que fue mi primera casa en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Parra, por recibirnos. Es un honor estar aquí con esta pequeña audiencia de sobrevivientes de este conflicto. Ya no son víctimas, ya son sobrevivientes. Es un gusto, muchas caras que nos acompañaron durante tantos años haciendo audiencias para construir la ley. Y es un enorme honor estar al lado de un premio Nobel de Paz que nos dio la ley y el acuerdo de paz. Un honor estar al lado del autor de la ley. Una década trabajando, redactándola, pensándola, soñándola. Y es también un honor tener en esta audiencia a quienes no solo trabajaron en ella, sino también ayudaron a implementarla. Guillermo Rivera, el otro defensor de la ley en el Congreso, compañero de tantas batallas, y Ricardo Sabogal. Un saludo tenerlos aquí. Estoy seguro que hay algunos más que no puedo ver detrás de los tapabocas. Un gusto. Entonces, les propongo que comencemos el conversatorio. Ya vimos la visión académica de la ley, ya todos quienes hemos estado de lleno en esto sabemos lo que se pudo en el Congreso, lo que no se pudo, las dificultades que a veces tenemos en la implementación. Eso lo hemos, yo creo que todos Yo lo que quiero hacer aquí es conmemorar la ley. Y conmemorar la ley con recuerdos. ¿Cómo recordamos tantos años ahí metidos en esas interminables reuniones en el Congreso, tanta posición que tocó, a la que tocó hacer frente? ¿Y cómo lo recuerdan los protagonistas?
Entonces, quiero que sea un conversatorio de recuerdos, de lo que aprendimos en el camino. Doctor Cristo, ¿cómo fue eso? ¿Se acuerda cuando la ley estaba en una servilleta de papel y eran 3 artículos? ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, muy buenas tardes ya, Pastora, Carlos, saludos a el expresidente Santos y Laura. Yo quiero primero que todo saludar a todas las víctimas que nos acompañan hoy de distintas regiones, de distintas plataformas, las pocas que en medio de la pandemia nos pueden acompañar presencialmente y a quienes nos siguen a través de las redes. Y saludar a Guillermo, que nos acompaña hoy, coautor y compañero de todo este tiempo en estas batallas. Veo aquí de lejos a Paula Gaviria, a Ricardo Saugal, quienes fueron los funcionarios que echaron a andar la implementación de la ley. Ayer se nos excusó Gonzalo Sánchez, presidente, porque tenía un examen médico, que es una enorme tarea en el Centro de Memoria Histórica. Y yo comenzaría diciendo que hoy estamos conmemorando o celebrando no solamente los 10 años de la Ley de Víctimas, sino celebrando que hoy no terminara la Ley de Víctimas. Porque si con Néstor Osuna y Guillermo Rivera no hubiéramos interpuesto la demanda ante la Corte Constitucional pidiendo que se ampliara la vigencia para ajustarla en el tiempo al acuerdo de paz, hoy estaríamos celebrando las exequias de la Ley de Víctimas. Hasta hoy, en ese año 2011, el 10 de junio, a esta hora que estábamos sancionando la ley, estaría vigente la ley. Después de la afortunada decisión de la Corte Constitucional, el Congreso también expidió una ley muy sencilla, ampliando la vigencia hasta el año 2031, incluso más allá del 2030. Y breves reflexiones. Yo siempre recuerdo esta anécdota, porque me parece que en estas historias ha habido tantos compañeros de tantas luchas y tantos compañeros que no necesariamente políticamente tenían coincidencias, y tanta gente que en estos 14 años, porque no son 10, sino comenzamos, Pastora recordará, yo recuerdo mucho esa fecha, tanto como la del 10 de junio, el 24 de julio del 2007, hicimos la primera audiencia que se hacía en el Congreso de la República para escuchar a las víctimas, que nadie les paraba bolas, como se dice coloquialmente, que no tenían cara, que nunca habían sido escuchadas por el Estado y la sociedad colombiana. Y convocamos esa audiencia. Laura preguntaba cuál fue el origen. Yo recuerdo siempre que un día Diana Sofía Giraldo era la directora de la Fundación Víctimas Visibles, y un día Diana Sofía me invitó a desayunar. Yo llevaba años sin verla, pensé que era parte de su tarea periodística, y me dijo: ¿usted por qué, que ha sido víctima del conflicto, del asesinato de su padre, durante estos años sí lo vi peleando en algo en la Ley de Justicia y Paz sobre el tema de víctimas, pero no ha asumido su condición de víctima? No me hizo reflexionar mucho de cómo había llevado yo el duelo del asesinato de mi padre por el ELN. Y entonces se me ocurrió a mí con ella, la verdad, ¿por qué no traemos víctimas de todos los victimarios de Colombia? Hace poco el Congreso de la República recibió con tapete rojo a Mancuso y compañía en la Cámara en medio de una ovación, y a las víctimas nadie las escucha. Convoquemos las víctimas y ayudamos en eso desde la Fundación, y así, para no alargar el cuento,
fue que convocamos esa primera audiencia pública en el recinto del Senado. Duramos 12 horas escuchando víctimas. Empezamos con 80 senadores y terminamos con 20 como a las 11 de la noche. Los titulares del otro día de los medios eran las caras de las víctimas, la audiencia histórica, pero también el recinto vacío del Senado, que pues no era tampoco nada anormal para el Senado. Recuerdo todavía, no sé si Pastora y Laura recuerdo esa audiencia a María Cecilia Mosquera, la hermana de Carlos, víctima de Machuca, obviamente a Pastora, y recuerdo mucho a muchas, a Teresita Gaviria, a María Elena Giraldo, pero recuerdo mucho a Licinia Collazos, presidente, una indígena nasa, que le habían matado sus 2 hijos y el otro había tenido que meterse a la guerrilla después de la masacre del Alto de Naya. Era bajitica. Después me la encontré en el norte del Cauca, allá varias veces. Y me acuerdo que ante el recinto totalmente vacío del Senado, le tocó hablar como a las 11 de la noche, le pusieron una butaca para que pudiera hablar. Pronunció una frase que a mí toda la vida la recordaré, con esa malicia indígena colombiana. Dijo que muchas gracias por haberle dado la oportunidad de hablar, que le parecía como extraño que ese recinto estaba vacío, que ella había visto por televisión cuando el señor Mancuso les había hablado en el Congreso un año antes y el recinto estaba totalmente lleno de parlamentarios. Yo creo que esa frase recogía muy bien el sentimiento de las víctimas en ese entonces, frente a la forma como nos aproximábamos a ver el conflicto armado en Colombia, siempre a través del lente del victimario. Y ahí arrancó el proceso. No los voy a agotar porque nos podríamos quedar ahí. Presentamos unos meses después, dijimos, bueno, esto no se puede quedar en una audiencia para escuchar a las víctimas. ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar una ley. Empezamos a trabajar con abogados, empezaron a vincularse colegas de bancada, a mirar la experiencia de la ley de víctimas española, de la ley de víctimas en Chile, me acuerdo, en Perú, y en septiembre presentamos el primer proyecto de ley de víctimas que ahora seguramente hablaremos todas las peripecias que tuvimos que cumplir para que 4 años después, gracias al apoyo del presidente Santos y del gobierno, pudiéramos hacer realidad esta idea. Bueno, acá veo, Pastora, que está recordando cosas, entonces, Pastora, coge tu micrófono cuando quieras salta en la discusión, pero yo quería, está aquí Paula Gaviria, a quien no había saludado, y les quería decir que yo por lo menos, el peor día de mi vida profesional fue la derrota del plebiscito. El segundo peor, hasta ese entonces, el peor día de mi vida profesional, y creo que Paula Gaviria lo va a recordar muy bien, fue cuando se hundió la ley de víctimas en 2007 en conciliación en el Congreso. Yo estábamos trabajando, y Paula dirigía la sección de Derechos Humanos de la Fundación Social y estábamos trabajando en eso y estábamos en Congreso viendo después de conciliación una cosa, a ver, usted que fue senador tanto tiempo, una cosa rarísima, o sea, nunca había sucedido ver cómo el presidente Álvaro Uribe daba la orden de hundir la ley supuestamente con un argumento fiscal, la carta de Oscar Iván Zuluaga que todos conocemos. Usted, presidente, que fue quien después nos dio la ley, en ese momento era ministro de Álvaro Uribe, ¿verdad? Ministro de Defensa. Entonces yo no sé si alguien le preguntó esto, pero yo no sé la respuesta a esto. ¿Cómo vivió usted o sea, cómo veía usted como ministro de Defensa en ese momento la ley de víctimas? O sea, ¿cómo la vivió desde el Ministerio de Defensa? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Qué placer estar aquí en esta universidad. Gracias al señor
rector, y felicitaciones además por su elección como rector. Saludamos a Pastora, de las personas que yo más admiro en mi vida, a Carlos, al doctor Cristo, a nuestra moderada, por supuesto, también a varios de los autores de esta ley, que unos al frente y otros detrás. Guillermo, sé lo que le ha trabajado, pero Paula Gaviria, me consta cómo detrás de bambalinas, ayudando a que las organizaciones sociales se involucraran en el proceso, inclusive con la ONU, y por supuesto después, cuando se aprobó la ley, tomó las riendas de la unidad con una gran eficiencia, y creo que se ganó la admiración de todo el mundo. Ricardo Sabogal, ¿cuántas veces no fuimos por el país entero estimulando a que la gente saliera a reclamar sus derechos? De manera que qué bueno estar aquí 10 años después de haber aprobado esa ley. La pregunta que usted me hace es muy capciosa, como dice. Mire, con Uribe yo he tenido pues, algunas diferencias, y había una diferencia de fondo en la forma de conducir la guerra. Eso lo voy a decir mañana en la Comisión de la Verdad, a donde voy a asistir, porque creo que para honrar a las víctimas debo ir y contar mi verdad sobre los falsos positivos. Y allá voy a comenzar diciendo, mire, había dos concepciones diferentes entre el presidente y su ministro de Defensa. Uribe lo que quería era una derrota total de la guerrilla. La mía era una derrota estratégica, debilitarlos para llevarlos a la mesa de negociación. Uribe siempre se opuso a reconocer el conflicto armado. Pensaba que la guerrilla eran unos narcoterroristas y que no merecían esa interlocución como actores políticos. Yo siempre, desde mucho antes de ser ministro, concebía la posibilidad de tener una negociación. Inclusive el doctor Cristo una vez me acusó de conspirar para tumbar a Samper por estar tratando de buscar la paz. Y entonces yo tenía la concepción de la derrota estratégica, inclusive lo hablé muchísimas veces con el expresidente López Miquelsen. Hay que derrotarlos estratégicamente, o sea, militarmente, debilitarlos y llevarlos a una mesa de negociación, que es la única forma civilizada de terminar la guerra. Entonces, había ahí una diferencia conceptual, aunque desde el punto de vista de la lucha contra la guerrilla coincidíamos en la necesidad de mantener la presión militar. Pero él nunca quiso reconocer el conflicto armado. Apenas gané yo la presidencia, ustedes se recordarán que la frase que la llave de la paz no está en el fondo del mar, sino en mi bolsillo, y que yo ya tenía bastante claro para dónde iba. Entonces, uno de los pasos importantes era precisamente el reconocimiento del conflicto armado, porque sin eso, y eso es algo que mucha gente no entiende, sin reconocer el conflicto armado no puede haber justicia transicional. Y si no hay justicia transicional, entonces no hay proceso de paz, no hay justicia. De manera que todo está conectado. La importancia de esta ley pues la demuestra la presencia ni más ni menos que del entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que lo vimos ahora, que vino cuando se promulgó la ley. Y él mismo dijo, y lo ha dicho 1000 veces, lo sigue repitiendo. Eso fue un ejemplo de Colombia para el mundo entero, pero también una ley que permitió
en cierta forma, el proceso de paz en Colombia prosperara. Reconocimiento de las víctimas y después convertir las víctimas en el centro de la negociación fue lo que le dio, por un lado, un respaldo internacional muy impresionante al proceso, pero segundo, nos dio un norte, nos dio unos pilares alrededor de los cuales deberíamos negociar. Los derechos de las víctimas, no nos olvidemos que este proceso es el primer proceso en el mundo que se hace bajo el paraguas del Estatuto de Roma, y los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia, a la no repetición, pues fueron los pilares alrededor de los cuales negociamos. Y eso fue pues determinante. Entonces la ley en cierta forma cambió la dinámica en Colombia hacia el reconocimiento del conflicto que dio pie al proceso. Pero usted, es que yo creo que Paula y yo, Paula seguro quiere saber también como yo, en ese momento, en el 2007, cuando digamos, el uribismo estaba tan en contra, bueno, sigue en contra, pero cuando teníamos tanta oposición a esta ley, en el gabinete, ¿se hablaba mucho de ella o no? No se hablaba. Ya no se hablaba de eso. ¿A usted nunca le preguntaron? A mí nunca me preguntaron. Como ministro de Defensa, nada. Pero usted ya se daba cuenta del potencial que podía tener esta ley a futuro. Yo me daba cuenta de hacia dónde yo quería ir, que a veces era diferente porque el reconocimiento del conflicto era un aspecto fundamental. Ahí había unas diferencias, pero por eso la situación cambió radicalmente después del 7 de agosto del 2010. Ok, ya volvemos a lo del reconocimiento del conflicto. Pues yo les quería... perdón. No, sobre ese tema es muy importante recordar. O sea, la ley avanzó, hablando de esa primera etapa, en una situación de ambigüedad muy grande, ahora que el presidente Santos mencionaba lo del conflicto armado. Porque el gobierno no reconocía el conflicto y desde el propio título de la ley decía: nosotros no aceptamos que la ley diga ley de víctimas del conflicto armado. Tiene que ser ley de víctimas del terrorismo. Entonces, con la mediación de Naciones Unidas desde ese entonces, me acuerdo que era un español, Javier tal vez, el que era el de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Javier Hernández, peruano. Javier Hernández. Peruano de barba. Exacto. Javier Hernández, yo me acuerdo que una vez nos invitó a Carlos Holguín, que era ministro del Interior, y a mí, y dijo: mire, no le pongamos víctimas del conflicto ni víctimas del terrorismo, sino víctimas de la violencia. Y yo me negaba. Yo me acuerdo que Javier Hernández a la salida me dijo: mire, no ponga pleito en estos tipos. Parece que fuera hoy, ¿no? La discusión semántica, mire, estos siguen discutiendo en eso. Inclusive se generaba también una situación ambivalente en la forma de conducir la guerra. Porque al no reconocer el conflicto armado, la aplicación del DIH, claro. El DIH. Claro. Entonces el DIH, alrededor del DIH hay ciertas cosas que los ejércitos pueden hacer y ciertas cosas que no. Pero mucho de lo que se hacía, por ejemplo, los bombardeos, eso solamente se puede hacer dentro del ámbito del DIH. Entonces había una discusión. Yo esa discusión nunca la tuve. Yo siempre le dije, desde que llegué al ministerio, aquí se aplica el DIH, se aplica una política que comenzamos en el 2006, muy agresiva de la cultura de los derechos humanos, y punto. Aquí no hay discusión sobre eso. Esa fue mi posición como ministro. Pero al mismo tiempo el presidente no reconocía el conflicto armado. Entonces ahí había una situación ambivalente que se dividió en la práctica simplemente por las órdenes que se dieron en terreno. Claro, y que llevaba al presidente a la posición, digamos, se buscaron la excusa en la conciliación, que yo no recuerdo, tal vez
Tal vez después el otro, después de ese, fíjese usted, pensando ahora, no recuerdo otro episodio, no sé si son por los que le tocan a uno en sus temas y sus sensibilidades. Solo años después, el acto legislativo de las curules para las víctimas, también en etapa de conciliación, afortunadamente no se hundió, ya revivió, pero tuvo ese traspiés, porque normalmente lo que se hacía en conciliaciones era una cuestión de trámite. El gobierno busca el argumento fiscal, pero detrás, para rematar lo que dice el presidente, que no tuvo, digamos, en el trámite de la ley nunca el Ministerio de Defensa participó, era el Ministerio del Interior. El argumento era que no reconocían a las víctimas de agentes del Estado. Esa era la discusión. La discusión central al gobierno no le gustaba, porque no querían reconocer a las víctimas de agentes del Estado, querían que solamente fueran las víctimas de los grupos ilegales, que era obviamente inaceptable además en términos internacionales, y lo otro que obviamente no les gustaba era todo el capítulo de restitución de tierras que nunca les ha gustado a ciertos sectores políticos. Bueno, seguimos, todavía estamos en el 2007. Yo quería preguntarle a la pastora los recuerdos, pero usted mencionaron el nombre de Javier Hernández. Entonces, antes de volver a los recuerdos de Javier Hernández, entonces, antes de llegar a eso, hacerle un reconocimiento a Naciones Unidas durante esa etapa. Esa etapa, si no hubiese sido por Naciones Unidas, no hubiese habido ley de víctimas hoy. Creo que podemos decirlo, ¿verdad, Paula? Sin ninguna ambigüedad. Pero sobre todo a Javier Hernández por la ayuda que prestó tras bambalinas y que cuando algún día se escriba la historia se cuente, y seguramente usted lo contará mañana. Javier Hernández fue quien organizó su reunión secreta, confidencial en las oficinas de la oficina con el reclutador. Una historia que yo supe en algún momento, pero no se podía contar, y ahora, como ya salió a la palestra pública, me siento en libertad. Pero esa oficina en ese momento, ¿verdad, presidente? Cuando a usted le tocó el caso tan triste de Soacha, lo ayudó a establecer un poco la verdad de lo que estaba pasando, ¿verdad? Así es. Así es, y así lo va a contar mañana. ¿Y así lo va a contar todo mañana? Los detalles de hasta dónde había que hacer la reunión, porque encontrarse con un criminal de esa naturaleza le podía traer problemas jurídicos a usted, ¿no? Claro, que tenía que ser en un lugar con inmunidad. Yo me fui con el general Padilla a la oficina de Naciones Unidas, y ahí nos contaron todo. Bueno, entonces mañana esperamos los detalles, o sea, de eso, pero un reconocimiento entonces a eso. Pastora, mi pregunta para ustedes que estaban del otro lado, mientras acá se estaban tomando las decisiones, esta ley seguramente, pues yo siempre digo un poco por olfato, que fue de las más socializadas de la República, que yo no conozco otra ley que haya sido objeto de tanta conversación con la gente. ¿Ustedes cuándo se enteraron que venía una ley en marcha? ¿Cómo recuerdan esos primeros días de la ley? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este escenario. Y te cuento, ¿no? Es que creo que el embrión de la ley salió de las voces de las víctimas. Y me desmiente el doctor Juan Fernando. De hecho, tengo una anécdota que mi marido por allá a principios de julio 2007, estábamos en Medellín, donde el médico recibe una llamada. Me dice, ¿cómo que para Bogotá? Le digo yo, sí, pero es que me coincide con una ida a Cartagena que estábamos estudiando terminando un diplomado en atención psicosocial. Y dice, ¿y ahora quién la aguantará? ¿Cómo se volvió? ¿Y qué vas a ir vos a hacer a Bogotá? Entonces le conté, le dije, no, pues me dijeron que es para esto, que va a haber una audiencia en el Senado, primer día de audiencia con las víctimas. Y me dijo, ¿y eso como para qué? Y yo, pues vamos a dejar de contarnos las penas entre nosotros y vamos a tratar de redactar algo que quede en público para contarle las penas a los que pueden tomar decisiones para nosotros.
Efectivamente, será el 24 de julio del año 2007, 12 horas. La doctora Diana Sofía fue nuestra madrina para esa audiencia. Y recuerdo con mucho cariño a Lola Portela, que era una periodista que estaba ahí de la mano con ella, pues, de otra cantidad de personas, y nuestra hermosa Clarita Rojas. Muchas de las compañeras que estuvieron ahí, María Cecilia, pero hubo algunas que marcaron plenamente nuestro corazón, como Clarita hoy, que ya no está a nuestro lado. Y empezamos a darle dinamismo. Bueno, pasa la audiencia. Esa noche con Pregunta a Yamid, que de ahí sale también una medida que nunca se había nombrado, y era la reparación administrativa de sus territorios que habían dejado de percibir recursos a través del programa Pregunta a Yamid. Pero claro, luego recibimos el portazo de la carta del doctor Oscar Iván, ministro de Hacienda, a decir: irresponsable, lo que buscan es quebrar el país. Nuestra respuesta como víctimas era: ¿irresponsable quién? La Constitución dice que el Estado es responsable por la vida y honra y bienes, y pues ahora somos las víctimas nosotros las que entramos a deber. Y viene, claro, el avance cuando se posesiona el doctor Juan Manuel Santos, y solo un mes después nos convoca para el registro de la ley. Para nosotros eso fue maravilloso, poder entrar, a acompañar. Pastora, claramente no fue la ley. Si hay algún quiebre, no fue la ley. Las 6 semanas de caja no es por culpa de la ley. Pero, y ustedes desde el territorio allá, desde Machuca, ¿cómo lo estaban viviendo? Carlos es el hermano de María Cecilia, una de las líderes que estaba mencionando, pastora, una de las lideresas más aliadas de la ley. Muy buenas tardes para todos, para el doctor Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, pastora. Bueno, mi hermana era una mujer muy callada por todo el suceso que tuvo, la pérdida de sus hijos. Ella, recuerdo que cuando llegó a la casa trasladada de Machuca, pues en el helicóptero, después de la quema, se entrevistaba con doña Diana Sofía Giraldo, pero nunca nos contaba, nunca venía mucho a Bogotá, venía demasiado a Bogotá, pero nunca nos decía para qué. Le preguntaba. Ella ha tenido muchos trastornos después de lo que le pasó, pues, y yo he sido el hermano más allegado porque soy el menor, y ella le sacaba yo cositas: Cecilia, decime qué vas a hacer a Bogotá. No, voy a una reunión, pero nunca en sí nos contaba qué era lo que pasaba. Lo único que me decía era que vienen cosas buenas, y yo, bueno, ojalá hayan cosas buenas para la comunidad de Machuca. De lo único que recuerdo y se me queda en la memoria es que me llamó un domingo: hermanito, voy para Bogotá. Pero se le veía, ella es muy focosa, esa mujer, a pesar de lo que le pasó, transpira felicidad. Y me llamó y me dijo: hermanito, voy para la firma de la ley de víctimas. Y eso nosotros, yo me puse a llorar porque era algo que ella estaba esperando durante muchos años. Ese corregimiento ha sido un corregimiento muy olvidado, muy, ¿cómo les digo yo? Muy abandonado por el Estado. Entonces ella me decía: es una oportunidad para sacar a mi comunidad adelante. Y a mi otro hermano y a mi papá, que mi papá en paz descanse, que nos falleció hace un añito, nos dio mucha felicidad, y entre todos nos fuimos a llorar porque la arropamos mucho con todos los proyectos que ella hace. La arropamos mucho. En este momento, hace 2 años, montó la Fundación María C, y ahí estamos apoyándola en este gran proceso, y ahí vamos para adelante. Y para darle mil gracias al doctor Juan Fernando Cristo, a Diana Sofía Giraldo, que en ese momento no está acá, pero sé que nos está escuchando, y al doctor Juan Manuel Santos, porque es una ley que nos impulsa a seguir luchando, Yo quiero hablar en nombre de las víctimas, porque hay muchas cosas que las víctimas no saben de este proyecto, donde hay posibilidades de estudio, hay posibilidades de que tengan la casa propia,
hay posibilidades de desarrollo para sus comunidades, que hasta el momento hay muchas víctimas que no han podido aprovechar ese gran proyecto. Para mí, la ley, más allá de la reparación administrativa, de la restitución, de lo que significa en términos de la implementación, es el valor político de la ley, porque no había un movimiento de víctimas, no había un reconocimiento de que había un sector de la población victimizada. Políticamente le cambió la cara al país. Y para mí eso, digamos, es el valor más importante. Entonces digo esto por la pregunta que les quiero hacer a todos. Diana Sofía Giraldo fue una mujer que al principio de la redacción de la ley jugó un papel muy importante por las víctimas, pero que después se volvió una opositora vehemente del acuerdo de paz, o sea, fue una promotora del no muy importante. Y yo les quería preguntar a ustedes, pastora, a Carlos, a doctor Cristo, usted ¿cómo se vivió esa división en el movimiento de víctimas? Porque hasta ahí había llegado todo el movimiento unido en el proceso de adopción de la ley, no había grandes divisiones, pero después llega el acuerdo de paz y el movimiento de víctimas se rompe. ¿Cómo se vivió desde adentro del movimiento esa división alrededor del acuerdo de paz? Bueno, en lo que a mí concierne, en los diferentes encuentros con la doctora Diana Sofía, se vivió con absoluto respeto, el respeto por la diferencia, porque eran diferentes líneas de trabajo. Entonces, acá estábamos frente a nuestro derecho, el reconocimiento político, con todo el apoyo y el respaldo del doctor Juan Fernando Cristo, del doctor Juan Manuel Galán, perdón, del doctor Juan Manuel Santos. Tenía aquí también porque Juan Manuel Galán fue con nosotros a España, ¿verdad? Cuando fuimos. Pero entonces estaba la otra línea de trabajo con ella y era un tema de acompañamiento psicosocial y el acompañamiento desde el Papa, de la Iglesia, de la Anunciatura. Entonces hubo absoluto respeto. De hecho, cuando se dio el tema del plebiscito, ella sabía, era consciente de que un número de víctimas estábamos jugadas para que el plebiscito pasara. Que tuvo mayor posicionamiento el no. Yo soy una convencida de que el gran creador es justo y sabe qué es lo que necesitamos vivir cada momento. Y si eso nos pasó, de eso tuvimos mucho que aprender y lo que hoy nos está pasando es lo que nos va a ayudar a construir ese piso seguro para estas nuevas generaciones. Nada es por azar. Gracias, pastora. Gracias, pastora, por esas palabras de fe. A veces en estos días de paro uno tiene a uno le cuesta mantenerla, pero presidente, acá hablábamos del reconocimiento. Cuando se adopta la ley, todavía no sabíamos de la negociación que estaba en curso. Todavía, yo supongo que entonces el presidente Uribe tampoco sabía de que había esos acercamientos y que parecían tan prometedores. ¿Qué le dijo el presidente Uribe cuando vio una ley adoptada que reconocía el conflicto armado? No, yo no tenía en ese momento una buena relación con el presidente Uribe, no nos hablábamos. ¿Ya? Ese comenzó cuando yo me copié de una política que usó Abraham Lincoln para pasar su famosa ley contra la esclavitud, de traer a mis antiguos rivales al gobierno. Entonces traje al Partido Liberal, traje a Germán Vargas, traje al Partido Conservador en cabeza de Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo entró al gabinete y eso
fue la primera, digamos, ruptura con el presidente Uribe, recién conformado el gabinete. Entonces yo no tuve muy buena comunicación con Uribe, entonces no hablábamos de esos temas, no hablábamos de ningún tema. Pero yo lo que sí creo es que la ruptura fundamental con él fue la ley, el reconocimiento del conflicto armado, porque uno se pone a pensar, no puede ser que por nombrar unas personas que a él no le gustaban, pues que yo no iba a nombrar a las personas que a él le gustaban, sino a las que a mí me gustaban, porque yo era el presidente, él tenga esa actitud tan hostil, que porque hice las paces con Chávez, pues que él también las quiso hacer con Chávez en un momento dado. Inclusive a mí me llevó casi que de una oreja a Togrande a una reunión con Chávez cuando reconocieron a Piedad Córdoba como intermediaria para el rescate o la liberación de los secuestrados. Entonces yo me pongo a pensar cuál sería el punto realmente de quiebre, y mucha gente dice la ley, el reconocimiento del conflicto armado, que eso para él fue... Pero en realidad empezó el 8 de agosto, cuando entonces yo nunca tuve con él, digamos, una comunicación, ni me decía sí o ni me decía no frente a la ley. Sé que no le gustó, pues por supuesto. Pero ahora yo recuerdo un poco para eso, tal vez con el presidente Santos no, pero yo recuerdo que en ese momento había una situación pues curiosa en la bancada del partido de la U, que era el partido del presidente Santos y el del expresidente Uribe, y muchos de los congresistas que obviamente seguían al gobierno en la agenda legislativa, de todas maneras mantenían comunicación con el expresidente Uribe, tenían relación con él, y yo recuerdo que muchas veces llegábamos a la discusión en el Congreso y varios de ellos, entre ellos nuestro buen amigo Roy Barreras, que nos apoyó mucho en la ley y después ha sido fundamental en este tema del proceso de paz y las curules para las víctimas. Yo me acuerdo que Roy varias veces llegó a la Comisión Primera y decía, venimos de una de esas escuelas de policía donde Uribe, venimos del CESPO, yo no sé dónde era que el expresidente Uribe vivía, y nos acaban de pegar un vaciadón por cuenta de la ley, del reconocimiento del conflicto. O sea, era claro que seguía la misma posición que tuvo cuando en el 2008 mandó a hundir la ley. Y en el fondo todo era el tema del reconocimiento del conflicto, insisto, y era impresionante la obsesión por no reconocer a las víctimas de agentes del Estado. Para él, reconocer a las víctimas de agentes del Estado, yo discutí con él siendo presidente varias veces amablemente, él asumía que reconocer a las víctimas de agentes del Estado era igualar a los soldados de Colombia con los guerrilleros de las FARC y el ELN, que los soldados no eran delincuentes, no eran ilegales como sí lo eran, y que no se podía. Y no había manera, yo pienso que sí entendía, lo que pasa es que ideológicamente le decía, presidente, aquí no estamos... Pero todavía está en eso, la JEP. Exactamente. Una de las razones por las cuales él critica a la JEP es precisamente porque dice que equipara a los miembros de la fuerza pública con la guerrilla. Exactamente. Ese es, o sea, esa posición la mantiene hasta el día de hoy, y en eso ha sido muy consecuente. Muy consistente. Yo le decía, presidente, por Dios, estamos hablando de las víctimas, no de los victimarios. No nos importa, los victimarios son distintos, pero las víctimas todas son iguales. Y ese es un principio fundamental de la ley que no se puede desconocer. Sí, y justamente era ese pedacito el que más aplaudíamos las víctimas, que nos habían quitado los zapatos, porque es que nos tenían de alguna manera con diferentes medidas, con diferentes miradas. Y la ley 1448 lo que hizo fue unificar a las víctimas con sus derechos y con rutas iguales para todas. Nos quitaron los apellidos, porque es que finalmente somos simplemente víctimas.
porque no nos llegaron primero a decirnos quién quiere que lo afecte, este grupo irregular o este irregular. No, un día nos afectaron y tenemos familias donde estamos afectados por todos los actores y no duele más la muerte de un hijo o de un familiar o una acción porque sea este o porque sea el otro. Yo quiero aprovechar que estamos en la conmemoración de la ley para hablar un poco de las víctimas y el papel de las víctimas en todo el proceso. Y cómo, en mi caso personal, las víctimas fueron fundamentales. Inclusive me enseñaron muchísimo, me siguen enseñando. Cuando iniciamos el proceso, recuerdo un profesor de la Universidad de Harvard vino y me dijo, este proceso va a ser muy difícil, siempre ha sido difícil, y usted va a tener muchos momentos donde va a querer tirar la toalla, decir no más. Le aconsejo que se inspire, que se reenergice hablando con las víctimas. Y yo llamé a Paula Gaviria, le dije, quiero hacer ese ejercicio con la mayor frecuencia posible, hablar con las víctimas para que me cuenten sus dramas, sus situaciones, para hablar con ellas. Y yo pensaba que las víctimas iban a ser muy duras con la posibilidad de ser benévolos con los victimarios en materia judicial y que por eso iban a ser muy contestatarias en ese sentido. Y la experiencia que yo tuve fue todo lo contrario. En esas conversaciones, muchas conversaciones, me decían, presidente, no vaya a bajar la guardia, siga para adelante. Ese proceso tenemos que sacarlo adelante, pase lo que pase. Y a veces les preguntaba, bueno, ¿y ustedes por qué son tan generosas con, por ejemplo, sus victimarios? Y me decían algo que a mí me llegó al fondo del corazón, porque nosotros no queremos que otra gente sufra lo que nosotros sufrimos. Entonces, para mí eso fue una lección de vida. La capacidad y la importancia del perdón. Yo siempre utilizo a Pastora como un ejemplo. La historia de Pastora, cuando yo la cuento en los escenarios internacionales, la gente llora. Es una historia conmovedora que a mí me cambió en muchas formas la actitud y la forma de pensar y me entusiasmó cada vez más con el proceso de paz. Entonces, mi experiencia con las víctimas ha sido una experiencia lindísima, personal, pero que el proceso también fue alimentado permanentemente por las víctimas. Esa división de las víctimas, yo quiero pensar que eso fue parte de la manipulación política que sufrió el proceso desde el comienzo. Yo me preguntaba, bueno, ¿uno cómo puede estar en contra de la paz? Puede negociar aquí y allá, y después del plebiscito ahí fui cuando me di cuenta que efectivamente había una posición política. Cuando nosotros nos sentamos a renegociar el acuerdo, que era lo que además estipulaba la Corte Constitucional, lo dijo clarísimamente cuando aprobó el referendo, si se pierde el plebiscito, entonces se puede volver a renegociar un nuevo acuerdo, pero no puede hacerse un nuevo plebiscito, tiene que irse por el camino normal que dispone la Constitución, que es el Congreso, y eso fue exactamente lo que hicimos. Pero en el entretanto, ¿qué sucedió en la realidad? 58 de 60 puntos se aceptaron. Recuerdo, por ejemplo, con el expresidente Pastrana, que fue a mi oficina, le dije, ¿cuáles son los reclamos? Me dio 5 puntos, esos 5 puntos se aceptaron. Yo mandé a Frank Pearl a su finca allá en Nilo, en Cundinamarca, y dijo, no, perfecto, ya con eso. Y después resultó en contra. ¿Por qué? Por razones políticas. Entonces, lo de las víctimas, ahí yo también creo que hubo mucha manipulación, porque
las víctimas todas querían ser reconocidas. ¿Por qué? ¿Cómo es que una víctima no quiere ser reconocida? ¿Cómo es que una víctima se va a oponer a lo que se estaba haciendo? Eso no tenía ningún sentido. Y usted está contando lo importante que fueron las víctimas para ustedes, para usted en ese camino. ¿Usted cree que estamos en el punto de que las FARC han entendido el importante papel que juegan las víctimas para construir la paz en el futuro? Yo creo que es un proceso y que están aprendiendo. Y que lo que están haciendo es reconociendo algo que antes no reconocían, inclusive pidiendo perdón, algo que para ellos era bien difícil. Yo creo que ese es un proceso, un poco como lo que me sucedió a mí, también de ir aprendiendo a las víctimas, a todos los que vamos, en cierta forma, asimilando la importancia de las víctimas en un proceso de reconciliación. Es que a veces perdemos el norte. Esta ley que hoy estamos conmemorando, en el fondo, lo que buscaba era que no hubiesen más víctimas y que nos pudiésemos reconciliar. Y ese es el objetivo fundamental. La filosofía. Entonces la reconciliación pasa por la verdad, pasa por la justicia, pasa por la reparación, que las víctimas se sientan reconocidas y se sienten reparadas. ¿Cuántas víctimas no me decían a mí, no, presidente, yo no quiero plata, yo no quiero becas, yo quiero que me digan la verdad, por qué mi hija o mi hijo, eso sucedió lo que sucedió? Entonces ese proceso va enseñándole a mucha gente, a la sociedad, la importancia de la verdad, la importancia de la justicia, la importancia de la reparación para la reconciliación. Si nosotros realmente el día de mañana queremos ser un país reconciliado, tenemos que pasar por este, digamos, por este sedazo, por este filtro. Ahora que hay preocupación que si los paras van a ir a hablar en la Comisión de la Verdad, que qué horror, que qué va a pasar. Ojalá vayan y hablen y cuenten toda la verdad, que va a ser durísima, pero es una catarsis por la cual tenemos que pasar todos los colombianos si de verdad queremos eventualmente reconciliarnos. ¿Usted fue a Machuca cuando era presidente? ¿Usted fue allá? No, pues yo le quería, pues, ¿qué pregunta le gustaría hacerle al presidente? Porque mi pregunta sería, ¿por qué no le metió un poco más al esfuerzo de paz con el ELN? ¿Por qué no? Un poco más de esfuerzo al proceso de paz con el ELN. No, nosotros le metimos todo el esfuerzo al final, pero lo que sí decidimos, eso fue una decisión estratégica, que no queríamos combinar los dos esfuerzos, que queríamos terminar con las FARC y luego seguir con el ELN. De pronto fue una equivocación. Lo que pasa es que como no teníamos, como son dos estructuras diferentes, con diferentes formas de operar, hacer la negociación simultáneamente dijeron muchísimos y yo estaba de acuerdo con eso, podría dificultar la negociación con las FARC. Lo que pasa es que también nos equivocamos, y yo creo que yo me equivoqué, en la modalidad de la negociación con las FARC. De los 5 puntos, en lugar de hacerlo simultáneo, lo hicimos secuencial. Acordamos como unos procedimientos. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y vamos evacuando un punto y después, cuando terminemos el punto, pasamos al segundo punto. La razón por la cual hicimos eso era porque la guerrilla decía, las FARC decían, no tenemos personal suficiente para hacer negociaciones simultáneas. Nosotros aceptamos ese punto y las hicimos secuenciales. Eso demoró el proceso, mucho más de la cuenta. Entonces, cuando terminamos con las FARC y comenzamos el proceso con el ELN, ya se nos agotó el tiempo. Eso fue lo que pasó. Estaba el sol apuntando en las espaldas. No, y todavía la población de Machuca está esperando que
que se llegue a una negociación y que en realidad la cúpula del ELN le pida perdón a la población. Eso es lo que estamos esperando desde hace muchos años. Ojalá se pueda dar. Sí, lo que decía el presidente, son las víctimas que quieren la negociación. Estamos a 10 años de la ley de víctimas y la ley sigue bajo ataque. Es increíble, pero 10 años después todavía está bajo ataque. Aquí quisiera hacerle un reconocimiento al profesor Osuna, que fue el que tuvo la idea de hacer la demanda para lograr la extensión, porque si no, no habría ley. No, eso fue un triunfo judicial. Pero también hay en curso, y me corrige aquí Ricardo Sabogal, todavía está en curso un proyecto de ley para reformar el capítulo de restitución de tierras. Doctor Cristo, ¿qué futuro tienen esas iniciativas? Es que, no, pues yo creo que todos esos esfuerzos, igual que el anuncio que se hizo ayer y que después se echaron para atrás de la nulidad al fallo de la Corte Constitucional sobre las curules para las víctimas, yo vuelvo a lo que acaba de plantear el presidente Santos, y es que a mí me parece que eso ya se volvió un tema meramente ideológico y político. O sea, tomaron el tema de la paz, el tema de los derechos de las víctimas, el tema de la restitución de tierras. Yo leí ayer algún trino, alguna declaración de una senadora del Centro Democrático ya criticando al gobierno porque se había echado para atrás en la solicitud de nulidad, diciendo que se le iban a entregar las curules a las FARC, que esas eran curules para las FARC. Y uno dice, por Dios, ya se insisten en eso, estando tan claro que no tiene nada que ver con el texto que fue aprobado, que ya es un tema simplemente de hablarle a sus bases y de hablarle obviamente a un electorado, más ahora que se aproximan las elecciones. Y en el tema de restitución de tierras es lo mismo, es lo mismo. Hay una senadora de la República que ya tiene listo en el cajón su proyecto de ley cada vez que empieza un periodo legislativo para salir a hablar a los medios y decir que hay unos pobres campesinos a los que les están quitando la tierra para devolvérselos a otros, cuando lo cierto es que hubo un despojo masivo de tierras a campesinos, no solamente de los paramilitares, también de las FARC, y hubo restitución de tierras en el sur del país, de tierras que habían despojado las FARC. Y entonces dicen que no quieren acabar la restitución, sino que quieren cambiar solamente un par de articulitos. Les gusta mucho el tema de los articulitos, que es ya no invertir la carga de la prueba a favor de la víctima, sino quitar ese principio que obviamente sin eso no es ley, y ya no me acuerdo cuál es el otro articulito. Y yo creo que en cada proceso electoral, ahora que viene el 2022, van a volver con el tema de la restitución de tierras, con una discusión en contra de la ley. Acaban de nombrar en Urabá un director de víctimas sobre restitución de tierras que era abogado de los despojadores de tierras en los procesos de restitución. Yo creo que ya es una posición ideológica y política que no tiene ningún sustento ni ninguna evidencia en la realidad, y si no lo lograron hacer al comienzo del gobierno con sus mayorías en el Congreso, yo creo que a estas alturas ya no tiene ningún futuro un proyecto. Además, la restitución de tierras es un componente fundamental del proceso de la política pública de víctimas, y yo creo que se ha avanzado. Ahí tal vez el balance que le escuchaba ahora con mucha atención a la profesora discreparía un poco del balance de la restitución, porque yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya tomado la decisión unilateral de restituirle. Lo más fácil, yo me acuerdo que cuando discutíamos la ley, ese capítulo de restitución, yo no sé si ustedes se acuerdan de un humorista en la época, que no sé qué se hizo, que se llamaba Andrés López, que tenía unos programas de eso, y la frase famosa de Andrés López era: deje así, ¿no?
Y a uno en las discusiones en el Congreso le decía, mire, ¿usted para qué se va a meter en ese tema de restitución de tierra? Deje así porque eso ya no se puede. Pero yo iría más allá. Y yo creo que sí avanzamos, falta mucho. Yo iría más allá sobre este tema de la restitución de tierras, que para mí también era de lo más importante, y aquí hay que hacerle un homenaje a Ricardo Sabogal. Cuando terminamos el gobierno, se habían restituido cerca de 300.000, un poquito más de 300.000 hectáreas. Y creo que hoy estamos llegando a las 400.000. Nosotros dejamos más de 1 millón de hectáreas en manos ya de los jueces. Y le rogábamos a todo el sistema judicial que aceleraran ese proceso. Porque nos dimos cuenta, entre otras muchas ventajas, que esto de la restitución de las tierras era del que más admiraba la comunidad internacional. Eso era un ejemplo de Colombia ante el mundo entero. Unos campesinos que fueron despojados de sus tierras por la violencia, le están restituyendo sus tierras. Eso tuvo un impacto muy importante. Yo creo que tenemos que seguir. Tenemos que seguir en esa, porque además, desde el punto de vista de tierras, en Colombia hay mucha tierra. Y el punto 1 del acuerdo, si en este momento estamos viendo paros, la pandemia nos desveló nuestra gran inequidad. ¿Y dónde está concentrada la inequidad y la pobreza? En el campo. Entonces, el punto 1 del acuerdo es un programa de gobierno que resuelve buena parte de los problemas que hoy estamos teniendo y por los cuales mucha gente está protestando. Entonces, ahí hay una oportunidad de oro. Yo, por eso, en el fondo soy optimista, que todo esto que nos está pasando, que es terrible desde todo punto de vista, a la larga puede ser un factor que nos muestre unos caminos de salida que nos unan como país y que nos obliguen a tomar esas decisiones de corregir daños estructurales y problemas estructurales que hemos tenido durante 200 años de vida republicana. Pero yo añadiría algo más en ese punto, Laura. La semana pasada hay uno de los centros de estudios de la Universidad de los Andes ha hecho una investigación, un estudio interesantísimo que compartieron conmigo que demuestra, o sea, una de las grandes tragedias que volvimos a vivir y se ha intensificado en los últimos años ante la no implementación integral del acuerdo de paz es el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC. Estos investigadores de los Andes cogieron los municipios PEDETs, que es donde se concentran los asesinatos de líderes sociales, y los cruzaron con los datos de la Unidad de Restitución de Tierras de los municipios en donde ha habido más restitución de tierra y ha habido más retorno de personas gracias a la política de restitución de tierra. Y la conclusión es que en los municipios donde ha sido más exitosa la política de restitución de tierras, el asesinato de líderes sociales es sustancialmente menor al asesinato de líderes sociales en aquellos municipios PEDES donde no ha habido restitución de tierra. Eso destruye totalmente el argumento de quienes eran enemigos de la política de restitución de tierras, que decían que lo que nosotros queríamos hacer con la restitución de tierras era volver a avivar el conflicto en esos municipios por la disputa por la tierra. Y yo creo que uno de los elementos más positivos de la ley fue haber hecho la ley aún en medio del conflicto, ese componente de restitución de tierras que en muy pocos países, tal vez en los Balcanes y en Turquía, ha habido un proceso parecido. Y el otro elemento muy importante que tuvo la ley fue ese concepto precisamente de la reparación integral y no reducir la reparación a las víctimas solo a la indemnización. Pues llegamos al tema de la no implementación integral del acuerdo, ¿no? Yo les quiero preguntar, la
La canciller de la República escribió un artículo en El Tiempo diciendo que todo lo que nos está pasando es culpa del acuerdo de paz. ¿Cómo reaccionan a eso? ¿Cómo se reacciona a eso desde los territorios? ¿Cuál es su opinión de lo que estamos viendo en la calle hoy? ¿Qué podría haber hecho el acuerdo de paz para dar elementos para tratar esta situación? Yo me recuerdo que usted decía, presidente, que tenían bien claro cuando negociaron que iba a haber una expresión más fuerte de protesta. Es que sí lo teníamos previsto, y tan lo teníamos previsto que para los que se lean el acuerdo van a encontrar unos procedimientos y unas sugerencias sobre inclusive proyectos de ley para regular esa protesta social que va a surgir con la terminación del conflicto. La gente va a tener la capacidad de expresarse, porque antes tenía miedo de expresarse. Los catalogaban de guerrilleros y había miedo. Una vez se hiciera el miedo a un lado, pues esa protesta social, y además eso tenía como finalidad esa redacción de esos artículos del acuerdo, profundizar nuestra democracia, fortalecerla. Sectores que se han sentido y se sienten todavía excluidos, incorporarlos al proceso de toma de decisiones. Ahí estaban los jóvenes, expresamente mencionados, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, todos los sectores que en cierta forma se han sentido excluidos, pues ahí están con procedimientos para que la democracia los incluya, los incorpore. Y yo sigo pensando que el mejor programa de gobierno que puede tener un presidente, que además es obligación legal porque es parte de la Constitución, es la implementación del proceso de paz. Ahí está la reforma de la policía, ahí está la reforma de las Fuerzas Armadas, está la reforma política, está la reforma electoral, está la reforma rural, está todo. Y no hay que hacer ninguna concesión porque es que ya eso está en la Constitución. Lo que no entiendo es por qué no lo hacen. Porque falta voluntad política o porque no los dejan. O uno no sabe quién no los deja. Pero eso es para el próximo presidente. Yo creo que ahí va a tener una oportunidad de oro. Porque simplemente implementar o cumplir con la ley y con la Constitución. Y eso es música celestial para la comunidad internacional. Eso que usted decía de la vicepresidenta que escribió el artículo en El Tiempo, ese es un argumento que se cae de su propio peso y que coincidencialmente, pues muy de mala la vicepresidenta, ese mismo día que ella escribió ese artículo, se fue para Estados Unidos y en el debate para ratificar en el Senado al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Estado, ahí dijo, nuestra política con Colombia va a ser la implementación del proceso de paz. Entonces, ahí hay como un divorcio entre lo que la canciller quería hacer, ahora canciller, y lo que Estados Unidos quiere hacer. Entonces, no sé qué habrá pasado en esa discusión entre Estados Unidos y la canciller sobre ese punto. Pero yo me imagino que Estados Unidos le dijo a la canciller, nosotros vamos a continuar colaborando con Colombia. Colombia es un país estratégico. Este señor secretario de Estado Blinken era el presidente de la comisión de alto nivel que teníamos con Estados Unidos. Él vino aquí muchísimas veces, su par era María Ángela Holguín. Y ese señor y el gobierno americano tienen, y lo han dicho, la implementación del proceso de paz como su prioridad, y eso va a ser muy importante. Pero hay como un desconecte ahí, ¿no? Porque uno ve los pronunciamientos públicos de Estados Unidos y de los países europeos y son todos a favor del acuerdo de paz y en particular a favor de las 16 curules. Se han pronunciado a favor de las 16 curules prácticamente todos los países europeos y sigue habiendo como un desconecte, ¿no? Porque van y ponen el recurso de nulidad que
sola cosa, presidente, para terminar. Recordemos que el gobierno retira recursos de nulidad, pero hay 2 en curso, ¿no? Que esperemos que no prosperen, pero ahí están. No, yo no creo que prosperen, pero yo no sé qué dice el doctor Cristo. No tiene las nulidades en la Corte Constitucional. Aquí ya está el doctor Humberto, que puede tener más conocimiento, pero no recuerdo yo de nulidades, de fallos de la sala plena de la Corte, pero además no tienen ningún sustento. En la realidad, lo importante es que se implemente rápido. Los ponen es para dilatar, allá iba yo, el recurso no busca que se tumbe el fallo, sino que se dilate la aplicación del fallo para que, por cuenta del calendario electoral, de pronto no se pueda hacer la elección en esos 170 municipios de los 16 voceros de las víctimas en la Cámara, pero yo creo que el tiempo va a alcanzar, y ese sí es un concepto, hablando de reparación a las víctimas, de reparación política a las víctimas que viven en esos 170 municipios, también único en el mundo. No recuerdo yo ningún acuerdo de paz ni ninguna política pública de víctimas que cree una circunscripción especial para las víctimas del conflicto. Yo quería aprovechar, es que hay una cita que a mí me causa una gran felicidad, que fue la evaluación del programa de reparación por parte de la Universidad de Harvard a la unidad de víctimas y a toda la ley. Y lo que se está haciendo, dice, la magnitud del programa de reparación no es comparable con ningún otro programa del mundo. Después dice que Harvard evaluó el programa colombiano comparándolo con 45 políticas de reparación que se han implementado en 31 países. El estudio profundizó en programas comparativos como el colombiano, en Perú, en Sudáfrica, en Marruecos, en Guatemala, en Indonesia. Y de acuerdo al informe, el proceso de Colombia está ahora a la vanguardia de los programas en todo el mundo, y en el futuro será visto por otros países como un ejemplo a seguir. Y después hace un gran elogio de cuánta gente, inclusive en ese momento, hemos reparado frente a todos los países en todos los procesos de reparación que se han dado en la historia. Y el de Colombia está muy por encima, a pesar de las cifras que hoy nos presentaron, que todavía nos falta mucho. Pero lo que se ha hecho, y hay que reconocerlo, gracias a esta ley, es mucho más que cualquier otro país en el mundo. No, eso está claro. Yo le quería decir que aquí tiene una pequeña audiencia de víctimas de conflicto. Está Pastora, está Carlos, 16 curules. ¿Será que alguien de aquí se le mide a ir a defender los derechos de las víctimas y podemos verlos en el Congreso defendiendo la ley? ¿Sabe usted, doctor, que el Oriente, siendo una de las regiones más afectadas por el conflicto, no quedó como PD? Justo la semana pasada me convocaron a una reunión para hablar de ese tema. Yo, pastora, ¿en qué cabeza? ¿Qué pasaría allá en ese momento? No sé. Ahora sí hay que entrar a hacer una consulta. Seguridad sí quedó, está en esa zona. Y María Cecilia está pensándolo, ¿no? Hace más o menos un año la venimos empoderando. Ha sido muy duro porque le tiene mucho miedo a la política, pero yo le digo, no, es la oportunidad de que usted saque adelante su región y saque adelante todo ese sector del nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Entonces yo le digo, vamos para adelante porque esa oportunidad, hace muchos años no se veía algo así, y es una oportunidad única para 9 millones de víctimas. Entonces hay que empoderarla. Y el Oriente se siente atracadito. Porque es que creo que en el Oriente tenemos el único municipio 100% desplazado. Total. Y había pues ahí como ese reclamo, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué se puede hacer? Ahí sí, como dice el Chapulán Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Será que hay una norma, una forma para entrar a conciliar con otras regiones? Y ahí queda la pregunta. Bueno, como nos estamos ya tenemos que acabar, ha sido un privilegio estar, tener una conversación tan
poco formal, no tan informal, quería preguntarles qué les falta decir, qué quieren contar quienes nos acompañan, qué recuerdo les quedó por compartir, Pastora, arranco contigo. Sí, y quiero retomar lo que decía la profe en la investigación en el tema de los planes de reparación colectiva. Me parece que fue de las herramientas bien estructuradas también en la ley esa posibilidad. Pero a eso hay que colocarle también un ajicito porque se nos queda nuevamente en la voluntad política. Y eso nos estuvo pasando en el territorio, fue aprobado en el 2013, vino en el marco de un gobierno en el que estábamos, excelente, pero viene el otro y pongámoslo a hablar pues con los planes de desarrollo. Manda, no, todo el mundo sordo. Pero bueno, se sigue ahí como, ¿cómo se puede seguir ahondando? Entonces, buscar que eso vaya a la vía judicial. Y logramos que en una de las sentencias, la sentencia que reconoce la afectación causada por el bloque Metro, donde está el señor Diego Murillo Bejarano y algo otros, entonces ahí el magistrado no lo asumió y eso sí hace que sea efectivo el cumplimiento de los planes de reparación colectiva para que cumpla ese efecto, y lo dejo ahí porque Machuca también debe estar ahí caminando sobre el plan de reparación colectiva para que no se vayan tanto a la marea de la voluntad política. Gracias. Carlos. No, un placer estar con ustedes aquí en esta mesa de diálogo. Espero que muy pronto me vuelvan a invitar al lado de María Cecilia, si Dios quiere. Y no, seguir hacia adelante y con estas curules de paz que yo sé que la vamos a tirar a la Cámara de Representantes si Dios lo permite. Bueno, no, muchas gracias Laura y muchas gracias a la Universidad del Externado por esta oportunidad y a la línea del medio. Yo simplemente lo que diría ya es, duramos esta hora muy grata de conversación sobre la historia, sobre el pasado, sobre cómo nació. Hay muchos estudios y va a ser muy importante el que nos presentaron hoy en la universidad, porque obviamente ninguna ley es perfecta, ¿no? Seguramente la ley tiene falencias, ¿no? A pesar de que, como aquí lo dijo bien el presidente Santos, es un ejemplo a nivel internacional. Tuvimos la fortuna de que la ley se ampliara a 10 años. Yo creo que es un momento muy importante para reflexionar sobre todo lo que se ha hecho, para mirar en qué se ha fallado. Yo diría que lo que se ha fallado no tiene que ver con la ley, ¿no? Yo siempre, ahora que está Paula acá, yo conversaba mucho con Paula y yo le decía, una frustración grande ahorita que escuché a Pastor hablar de voluntad política, es que, y yo no sé si es un problema de la ley o no, no lo tengo claro, y no pudimos resolverlo nunca, cómo comprometer a los gobernadores y alcaldes del país con la implementación de la ley. Porque entonces eso sí depende de la voluntad política, de qué gobernador le gusta la ley, a cuál no, a cuál es indiferente a la ley. Y entonces el nivel de implementación de la ley en los territorios varía de acuerdo a quiénes son las autoridades territoriales. Y podríamos ser mucho más eficaces. Yo creo que el tema de articulación y coordinación, aquí se mencionó, tanto del sistema nacional, porque hay muchas entidades del orden nacional que resolvieron que el problema era de la unidad de víctimas y la unidad de tierras y no de ellos, que eran los que tenían que responder. Ahí no hemos podido lograr una articulación, y también con los entes territoriales. Yo creo que ese es el gran desafío hacia el futuro. La noticia buena es que esto se consolidó con los fallos de la Corte, con la actuación del Congreso, una política pública, al igual que el acuerdo de paz, que nadie puede echar para atrás. La noticia regular es que puede que no la puedan echar para atrás, pero obviamente empiezan a ralentizar, a demorar la implementación, y estos 3 años obviamente se ha perdido mucho tiempo en materia de restitución y de reparación y de presencia del Estado con las víctimas, porque obviamente no es una prioridad, para no decir más, no es una prioridad del actual gobierno. Tenemos que mirar los próximos 10 años
con optimismo y con un mensaje final. En Colombia nosotros somos muy dados a la autoflagelación, ¿no? Nada funciona, todo es un desastre, no hemos logrado avanzar, y más ahora en estos tiempos de protestas y de movilización social. Yo creo que Colombia en este tema de la ley de víctimas puede mostrar después de 10 años con orgullo una cara ante la comunidad internacional. Ya lo dijo el presidente Santos, no hay país del mundo que pueda mostrar el número de víctimas indemnizado, la rehabilitación psicoterapéutica, la restitución de las tierras, la atención humanitaria a las víctimas. Ahora estaba en un diálogo, Laura, con una periodista, estaba en el programa de Blue, y decía, pero solo se han reparado 1.100.000 víctimas. Yo le decía, nunca logramos, presidente, comunicacionalmente hacerle entender a la gente que una cosa es indemnizar a las víctimas y otra cosa es reparar. Esta ley ha reparado muchísimas más víctimas del 1.100.000 indemnizadas, que nos sigue faltando mucho, claro, pero tampoco ningún país del mundo tiene 9,5 millones de víctimas y ningún país registrados. Ese es el gran desafío hacia el futuro, hoy que estamos celebrando un nuevo nacimiento de 10 años más de la ley. Y yo creo, solo para agregar algo, ningún país del mundo había creado una arquitectura institucional como la que creó la ley, entonces tampoco era como que uno pudiera mirar a otro lado para ver cómo hacerlo. Colombia le tocó aprender a manejar semejante arquitectura creada, a caminar un camino que nadie había caminado antes. Entonces, cuando uno es primero y está liderando, se cometen errores, ¿no? O sea, que se van corrigiendo. Se hace camino al andar, como dice. Exacto. Pero, para terminar, no hay que olvidar el objetivo fundamental de esta ley y de todo lo que estamos haciendo, es tener un país reconciliado. Esa palabra reconciliación que discutimos tanto con el Papa Francisco, que él me decía, cuando yo iba a decirle que viniera a darnos un empujoncito, porque eso estaba muy difícil, me decía, tranquilo, presidente, que yo rezo mucho por usted. Yo decía, si el Papa tiene que rezar por mí es que estoy en serios problemas, ¿no? Entonces ya no, yo voy a ir cuando ustedes, los colombianos, más me necesiten. Y él escogió la fecha de venir después de la firma del acuerdo, y él mismo le puso el título a su visita: voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia el camino difícil de la reconciliación. Esta ley, su objetivo fundamental es que cerrar la fábrica de víctimas, y con todo lo que está en la ley, esa reconciliación se pueda dar. Entonces, como que todos los caminos confluyen hacia la reconciliación, que es lo que este país tanto necesita. Y por supuesto que se ha hecho mucho, pero también, como aquí se ha dicho, falta muchísimo por hacer. Inclusive esto puede durar generaciones, la próxima generación, porque esto es un proceso lento y difícil, pero sí se requiere mayor articulación. Ustedes mencionaban los PEDETs, la reparación colectiva, todo eso está relacionado lo uno con lo otro. Se pueden hacer inversiones muy importantes que a la vez reparen víctimas, pero al mismo tiempo corrigen una serie de problemas estructurales que tenemos en el país. Ese es el gran reto que tiene esta nación en este momento, y esta ley lo que nos ha dado son los instrumentos para corregir parte del problema y para incentivar la reconciliación a través de las víctimas, que son las que más pueden contribuir a esa reconciliación. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Los y las queremos ver en el Congreso de la República. Y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Cristo. Gracias por la ley. Muchas gracias por la ley.